El Tirano Blanca es una novela caballeresca escrita por Jonel Martorell, publicada en 1940 en Valencia. Dicha obra literaria narra la historia de Tirante, un hombre común quien aspira a ser caballero algún día. Así se incluyen sus aventuras y combates contra los reyes, duques y gigantescos magnates de distintos países, en el que también se le incorpora el romance que mantiene con Carmesina, quien es la hija del emperador de Constantinopla. Con el tiempo, tienden así a ser nombrados César del Imperio Bizantino, todo ello relatado de manera cruda, realista y directa. A diferencia de los más grandes y conocidos libros de caballería de la época, el protagonista no muere de forma heroica o de manera trágicamente altruista, sino que fallece a causa de una enfermedad, algo absurdo si lo ponemos dentro de este contexto. Otro aspecto que distingue a este libro de los otros tantos publicados sobre el mismo tema es que le da mayor importancia y descripción al amor, a lo erótico y a lo platónico, claro, sin ser propiamente idealizado. También se enfoca más en los sucesos cotidianos y pordioseros que afronta el protagonista, dejando en un segundo plano las proezas y las descomunales batallas que caracterizaban este género literario. Un aspecto que también cabe recalcar es que la obra cuenta con una extensión de 1072 páginas que comprueba la meticulosidad y la cantidad de detalle que el autor incluye. La Tirano Blanca ha sido elogiada en varios países alrededor del mundo y grandes autores se han arrodillado ante su grandeza y a su gran manejo de la historia. Entre ellos, sin duda, destaca el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien no solo escribió un prólogo para una edición de dicha novela, sino que también la tomó de inspiración para escribir lo que es, para muchos, su novela más destacada y la que forma parte de uno de los más grandes clásicos literarios que ha afrontado el habla hispana, y que años más tarde vería la luz de su adaptación cinematográfica dirigida por Francisco Lombardi, en donde logra darnos una perspectiva más amplia acerca de lo que es nuestra sociedad peruana. Antes de empezar a decir que separé el video en dos partes. En esta primera analizo la película de Francisco Lombardi, mientras que en la segunda hablo largo y tendido sobre el libro de Mario Vargas Llosa. Si quieres pasar un análisis al libro porque tienes que terminar tu ficha de plan lector, puedes pasar el minuto que se ve aquí en pantalla. Ok, allá vamos. Con un suave movimiento de cámara, Francisco Lombardi ilustra de manera sencilla y sutil el descenso a los infiernos, que no solamente nos muestra las convicciones de nuestro personaje, sino que sirve como medio de un pago, ya que de esa manera podemos decir que la película empieza del mismo modo en que termina. Así que, señoras y señores, soliciten sus asientos, que el día de hoy vamos a analizar la película y el libro de La ciudad y los perros, el clásico peruano por excelencia. Hay que aclarar que, como dijimos anteriormente, La ciudad de los perros de Francisco Lombardi es una adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por Mario Vargas Llosa. Pero, ¿qué quiere decir que es una adaptación? Muchos tienen la creencia de que una adaptación es como las películas de Harry Potter, en la que mínimo debes de haberte leído los 7 libros para poder entender las películas, o como en ese que mínimo debes de haberte leído toda la colección de Batman para entender todo lo que está pasando en pantalla. Y no, una adaptación cinematográfica debe valerse por sí misma, debe contar la historia de manera tal que el espectador, sin necesidad de tener algún conocimiento previo, pueda entender lo que está pasando en pantalla de manera tal como si fuera sin la existencia del libro. ¿Capichi? Capichi. Ahora, seguro te estarás preguntando ¿por qué hacer una adaptación de La ciudad de los perros? ¿Cuál es la necesidad? Si bien la novela de por sí es considerada una obra maestra dentro del ámbito de la literatura, ¿por qué llevarla al cine? ¿Por qué? Pues estas preguntas sin duda llevan años en debate y pues tendría que dedicarme el video entero para responderlas, así que los dejaré con las palabras que dijo el gran Andrei Tarkovsky en su libro Esculpir en el tiempo, donde se refiere a separar la literatura del cine. Dice así: que en español sería algo así como: si el actor y el director tienen convicciones estéticas tifarradas, no puede haber un compromiso. El compromiso destruiría la idea de la transposición al cine y no se realizaría la película. En otras palabras, autor y director, pónganse de acuerdo, tamaño. Así que bien, ya aclarado este asunto de las adaptaciones y habiendo terminado con este segundo prólogo innecesario, empecemos con nuestro primer capítulo. Ya pues, ¿de qué va la película? Pues la trama en este sentido es sencilla. La película abarca la estadía de los alumnos de quinto de secundaria que pasan sus últimos meses en el Colegio Militar de Lima. Entre ellos se encuentran varios personajes: Alberto como el poeta, Ricardo Arana como el esclavo, el Jaguar como el bully de la escuela y el Teniente Gamboa como el típico comic relief de una cinta de militares.
El trasfondo es que dentro de esta escuela todo es destrucción, alcohol, cigarro, naipes y foto de calatas. Pero como que los superiores mucho que no lo sabían, ya que ellos pensaban que en el colegio todos respetaban las normas. Todo esto cambia cuando el personaje principal, el poeta, deja de parar todos los días como los demás, despertándose temprano para asistir a la formación, estudiar, hacer la guardia de noche y descansar los sábados y domingos, para empezar a escribir poemas que, en la mayoría de las veces, los venden para ganarse algo de guita y para también que lo dejen en paz. Un día se hace amigo de Ricardo Arana, que es más conocido como el esclavo, y ese es el inicio de una bonita amistad y ya voy a parar de copiarte el resumo así nomás. El punto es que para ver este análisis has tenido que ver la película antes o haber leído el libro, ya que de lo contrario te van a agarrar los spoilers. Todo cambia cuando un día asesinan al esclavo y se arroja una investigación para ver quién fue el culpable, razón por la cual nuestro personaje tiene que embarcarse en esta investigación para descubrir cómo es que murió su amigo. Ok, como ya dije, la trama es sencilla, pero tiene mucho subtexto detrás. Primero, y como ya dije al principio del video, la película empieza con el descenso a los infiernos, es decir, el infierno es el colegio militar, o al menos así es como lo consideran los alumnos que viven ahí. Dentro de este colegio tenemos varios símbolos y actuales que caracterizan a nuestra sociedad peruana: el machismo tóxico, las adicciones, la pobreza, el abuso, la corrupción, la delincuencia, el asalto e incluso la prostitución. Por lo que podemos considerar este colegio como un mini Perú, como una analogía de la sociedad peruana. Esto llega a nosotros en forma de diálogos que exclaman los personajes y por la presencia de la bandera y el nacionalismo, si es que lo quieres llamar así. Yendo un poco más a lo técnico, Lombardi sabe cómo crear estos ambientes de tensión y de picardía que proponía Vargas Llosa en el libro y lo eleva a lo visual. La imagen siempre está manchada, una iluminación que no intenta ser del todo pulcra, un contraste que sube y baja por las escenas. Es el mismo ambiente, mugriento y sucio, el cual se traslada a lo audiovisual, una decisión inteligente y que no solo dota a la película de una aura fantástica y tensa por algunas veces, sino que también logra darle una estética apabullante. Con respecto a la presencia de los personajes y a su introducción en la pantalla, Lombardi no desaprovecha los elementos que tiene al alcance para formar caracteres y personalidades, con los gestos y hasta con su mera presencia física. El perro, el cual aparece primero de forma física, pronto desarrolla un significado simbólico para llegar a dar un mensaje contundente. Todos son unos perros que sirven a sus amos, que no importa quiénes seas, siempre serás domado por los demás. Excepto que seas solos, porque solos domina el mundo. Sin embargo, hay uno que no es como los demás y que siempre va en contra de las reglas y logra ser alguien despiadado e inhumano en algunas ocasiones, y ese es el jaguar. Que no solo representa a un jaguar a nivel simbólico, es decir, alguien que desafía al perro y que es más agresivo, sino que también, como sucede con los perros, pasa a lo físico. Su cabello amarillo, que se asemeja al tono de piel de un jaguar, y hasta su motivo musical, son detalles que enaltecen esta figura icónica del cine peruano. Me encanta el hecho de que la primera vez que se nos presenta en pantalla se oyen unos cajones que se asemejan a unos congos, algo que recrea un ambiente casi selvático, bioma al que pertenece un jaguar. Incluso, yendo más allá, los ambientes en los que el jaguar se desarrolla de manera más plena son en habitaciones donde predominan los colores verdes y marrones, que también intenta asemejarse a una selva. Y por si fuera poco, también se nos plantea el conflicto principal de la película en esta misma escena, con la simple asociación de imágenes y el montaje. ¡Y Dios! Que vamos a los primeros 10 minutos. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué se llama la ciudad de los perros? ¿Cuál es el significado? Y pues yo tengo aquí una posible respuesta y que va con esta escena. Alberto se introduce a sí mismo en una voz en off y en un par de segundos rompe con la cuarta pared y se dirige a nosotros, los espectadores. Yo soy Alberto Fernández. ¿Ustedes quiénes son? No nos habíamos visto nunca. Esta frase creo que ya establece la dinámica perro y ciudad. Nosotros somos los ciudadanos que estamos viendo actuar a los perros. Los espectadores conforman la ciudad que se supone que es civilizada, y aquí es donde recae la grandeza del film per se, ya que Lombardi muestra una proeza en dirección al darnos este gran manejo de recursos oníricos y visuales que no se podrían haber plasmado nunca en un libro. Además, el manejo de la luz, que ya dije que dota auras interesantes a la película, también forma momentos simbólicos como aquí, en el que Alberto nos dice que el jaguar es como para un dios para sus seguidores, y es la luz picada que recae sobre su rostro la que nos dirige de manera espléndida. Y si eso pareciera poco, tenemos que pasar al montaje, y es que el montaje es sublime. Dios. Tenemos tensión generada por el movimiento interno y es gracias a la larga duración de ciertos planos. Y eso se comprueba al llegar al segundo acto de la película, en el que básicamente la tensión es infinita, y es gracias a la importancia que se le da al montaje interno. Sí, no es que es un mérito propio de la película, es decir, no es un recurso extraordinario, más bien es bastante ordinario plantear así las secuencias, en especial para generar tensión.
pero que esta tensión se prolongue por más de la mitad de la película hasta el final, eso sí es un claro mérito de ella. Bien, voy a correr algunas escenas para llegar al momento en el que para mí el montaje sobresale más. Todo se construye desde aquí, en donde de nueva cuenta se construye el conflicto a través de las imágenes, los espacios abiertos y demás. Este momento de la película es clave, ya que desde aquí se construirá la tensión que se alargará hasta el final. ¡Y Dios, qué ocasión! Empezamos con un montaje rítmico marcado por los pasos que dan los militares para llevar al estudiante a su destitución. Estos pasos marcan una disonancia con el cajón que suena de fondo, marcando una tensión mediante el montaje. Además, el ritmo de esta escena se traslada al movimiento de la cámara que pasa por los estudiantes, dándonos una especie de montaje paralelo en el que cada uno vive la experiencia según su propio mundo. También se establecen planos y travelings que marcarán un antes y un después de esta escena. Son paralelismos que esta escena plantea sobre sí misma. Esta escena de por sí es un pequeño mundo. Otro aspecto que me enamora es la construcción de la geografía creativa entre el colegio militar y el resto de la ciudad. Son casi como dos ambientes, dos mundos distintos que al final los marcan con ese plano final. Pero nunca vemos el recorrido, nunca vemos el espacio que hay entre uno y otro. Eso es lo que propone la geografía creativa. Crear un mundo geográfico a base de las imágenes. Salteando de escena a escena también se pueden encontrar varias partes y detalles interesantes. Está esta cuando el teniente Gamboa discute la muerte del esclavo con su mayor y se pone a hablar de disciplina y del poder de la nación, y vemos la bandera nacional y un cuadro atrás de él que representan esa disciplina y jerarquía que reclama. Mientras que su posición contraria, el mayor tiene fondo de trofeos y cuadros de la conquista, adornado de pistolas y la bandera del colegio militar, dando a entender lo que le preocupa, el prestigio y la dignidad de la escuela. Esa misma dinámica de usar los fondos para expresar la posición de los personajes frente a una situación concreta se repite, y aquí con un movimiento de cámara se ilustra de manera fantástica. El cambio de juego, el dominio que tiene el mayor sobre Arana con un cambio de eje, le sienta de maravilla. También, si retrocedemos un poco más, podemos encontrar en el funeral del esclavo un montaje dinámico e interesante, entre otras escenas más. Además, no se puede dejar de mencionar el tiempo fílmico y la elipsis que la película se toma, ya que son simplemente inteligentes, aunque sí, hay veces que puede generar algo de confusión para el espectador, ya que no sabes en qué tiempo estás o en qué momento de la historia te encuentras. ¿Pero es efectista? Sí, pero pues qué quieres que te diga, funciona y funciona de maravilla. Si bien hay algo que me he dado de cuenta en esta semana con Lombardi, es que el primer acto como que no se le hace muy bien, es decir, le toma tiempo entrar en ritmo y realmente sentirse cuajado. Esto va más que todo relacionado con la forma en la que la película está escrita, en especial de la que estamos hablando. La película inicia mostrándonos en 10 minutos cómo es el vivir de cada alumno, vemos quién manda, vemos quiénes son los buleados, los perros de tercero, el poeta, y básicamente nos introduce el mundo y sus reglas mediante un montaje narrado por el protagonista. Un recurso que no está nada mal, pero que tal vez sea por la antigüedad de la película, se siente por ratos con cortes muy apresurados, en sentido que aparece un personaje, dice algo y la escena se corta a mitad de su diálogo. Por ejemplo: no quiero que nadie te vea. Ya sabes, Serrano. Si te agarran. Y así hay varias escenas que no funcionan en ese sentido. Y no es como que arruine la experiencia, pero sí como que genera cierta incomodidad y un micrófono. También hay diálogos que no se sienten orgánicos y que tienden un poco a ser más de tinte novelístico y teatral que de tinte cinematográfico. Y el gran problema creo que está en el desarrollo de los personajes. Panchito siempre ha construido personajes carismáticos que son en muchas ocasiones tan humanizados y tan peruanizados que simplemente dan miedo de lo tan bien creados y planteados que están. También tenemos frases memorables como ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? Pero también tiene diálogos que ya son un poco sobresaltados como estos. Es que Arana salió esta tarde y pensé que había venido a verte. ¿Y por qué iba a venir a verme? No sabes. Porque está enamorado de ti. No sabía. Solo hemos hablado una vez. Por eso me escapé. Tenía celos. Yo también estoy enamorado de ti. Y lo peor de todo es que se entiende en un segundo plano. No había necesidad de recurrir al diálogo para pararse y explicar lo que sucede en alguna escena. Tampoco es que todo lo que piensa el personaje lo tenga que decir en voz alta. Se pueden dar paso a las sutilezas, que es un trabajo que Lombardi como director logra hacer bastante bien. Pero como guionista no del todo. Con ello no quiero desprestigiar la labor de Lombardi y su cooperación con José Watanabe para nada.
El guión de esta película, como ya dije, crea personajes interesantes, tridimensionales, entrañables y frases y un desarrollo memorable. Pero ¿qué es lo que realmente nos deja la película? ¿Qué mensaje nos intenta transmitir? Porque se nota que este relato intenta decirnos algo a nosotros, cómo somos como sociedad, qué podemos mejorar. ¿Podemos mejorar? Pues para responder eso y otras cuestiones más, pasemos mejor al prometido análisis de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. La ciudad de los perros tuvo su lanzamiento oficial en 1963, cuando Vargas Llosa tenía alrededor de 27 y 28 años. Espera, no te he contado la vida de Vargas Llosa, espérate, ahorita te la cuento. José Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo en Arequipa, departamento de Perú. Sus padres y sus tragedias familiares lo obligaron a cambiar de colegio en colegio y por ende su estabilidad económica lo obligó a ir moldeándose en torno a su ambiente. Mayor información sobre su biografía se encuentra en Wikipedia. Adelantándonos al momento en el que escribe La ciudad de los perros, Mario pasa en Madrid días y días y días escribiendo sus primeras páginas, y es en París donde culmina su obra máxima. Cabe recalcar que el contexto en el que se lanzó el libro, Estados Unidos y Rusia incrementaban tensiones debido a la Guerra Fría. Ya saben, esa época en la que se peleaban por quién la tenía más grande. Y bueno, sí, la Guerra Fría, como todo evento que incluye a Estados Unidos, trajo repercusiones en la mayor parte del mundo. Y claro, en Perú se empezaban a sentir algunos pequeños, pero igual de importantes estragos. Escribir un libro y que se llegara a publicar en ese entonces y que llegue a una audiencia formidable era muy difícil. Claro, como si ahora no lo fuera. Pero igual a Vargas Llosa le salió todo bien felizmente. Conoció a su editor Carlos Barrán, quien, y él mismo lo ha dicho, fue quien le cambió la vida al momento de la publicación de este libro. También se debe considerar las inspiraciones y referencias que tuvo Mario al momento de escribir, ya que cada parte de alguna obra escrita, cada carta de un autor, logró iluminar su camino para que la obra llegue a donde esté ahora. Entre sus referencias más grandes y claras se encuentra Madame Bovary de Gustave Flaubert, autor que no solo inspiró a Vargas Llosa, sino que también lo dotó de una proeza de escribir inimaginable, y claro, también el gran libro de Tirant Leblanc, que lo ayudó en el detalle que incluye en cada una de sus líneas, pero de eso hablaremos más adelante. Como dije, la historia va sobre el Colegio Militar Leoncio Prado, que a diferencia de la película no es el Colegio Militar de Lima, el cual alberga alumnos de secundaria y los aloja en su vientre. Los alumnos duermen y prácticamente viven ahí, y el único espacio que tienen para ellos mismos es en los fines de semana. Ricardo Arana, el poeta, nuestro protagonista, narra ocasionalmente lo que vive y siente en su estadía en el colegio. Describe el narrador en tercera persona, cómo es el vivir de cada uno de ellos, de la manera en la que Vargas Llosa acostumbra hacer. Emplea varias líneas dedicadas a la descripción de cada lugar, que recuerda mucho la importancia del detalle que propone Tirant Leblanc. Claro, sin una extensión tan grande, pero la grandeza, si es que lo quieres llamar así, de la obra, recae en el manejo de los tiempos y la tensión que genera. La historia va del presente, agarra el pasado, luego va al futuro y así emplea un tiempo no lineal que sirve más que todo para generar tensión en ciertas ocasiones al robo Christopher Nolan, en las que deja la acción interrumpida para pasar a otra en otro tiempo, y así va casi como si fuera un baile entre estas melodías. Además que la prosa de Vargas Llosa es sublime, rozando con la poesía en muchos casos, y siempre buscando la palabra perfecta para cada ocasión. Y es esa búsqueda la que otorga un gran sentido a la obra. Además, el lugar donde se desarrollan los hechos podríamos decir que se ubican en un lugar específico, es decir, se le da importancia al detalle y a la descripción de lugares. Más, creo yo, Vargas Llosa busca hablar sobre un lugar genérico, es decir, abarcar la estadía de un país o una región entera, ya que el discurso, el mensaje que la obra intenta dar es dirigida al Perú en general. Como dije en el análisis cinematográfico, la obra es una analogía de la sociedad peruana en todo su esplendor, y logra hacerlo gracias a los diálogos de los personajes, a través de su descripción y así. Además que la lógica entra a cierre para crear un ambiente realista, crudo y sucio. Los personajes son dotados de matices interesantes. Tenemos al poeta, al esclavo, al jaguar, a Teresa, al teniente Gamboa. Todos y cada uno de ellos tienen una gran historia detrás, en muchos casos trágica. Pero la pregunta real que se plantea el libro y la película es: ¿cómo somos los peruanos? ¿Podemos mejorar? ¿Dejaremos de ser perros? Eso solo el tiempo a nuestra disposición y el motor de cambio nos lo ayudará a responder. Hasta entonces tendremos que admitir que las obras sirven casi como espejo de los dañados que estamos. Y sí, el cambio es posible, pero no es inmediato. No es que sea una persona o un partido el que tenga la culpa. No, es toda una idea.
Y esa idea Vargas Llosa lo interpreta de manera fantástica en el libro. En la versión de 1985, Lombardi decide finalizar la película con el teniente Gamboa, siendo despedido y enfrentándose a la ciudad, a la Lima querida, en un plano que recuerda al inicio de la película, pero esta vez de día, casi como si Lombardi nos quisiera decir que acabamos de despertar de una pesadilla. La pregunta verdadera es, ¿lograremos despertar de esa pesadilla? ¿Quién sabe? Muchas gracias por ver este casi video ensayo sobre la ciudad y los perros. Espero que haya sido de tu grado y que hayas pasado un buen, entretenido y reflexivo rato. Sí, decir que nos veremos en un próximo video analizando los spots publicitarios de los candidatos a la presidencia de 2021 suena muy repentino y arriesgado. Así que hasta ahora solamente diré gracias y hasta la próxima. Esperemos que haya una próxima. Adiós.